Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Venga, vamos a hacer un problemita de electrónica. Del tema 3 de los diodos, el problema número 6. Entonces vamos a intentar entender de qué va. Nos dicen que tenemos un subcircuito, este de aquí, el subcircuito A, y nos dicen que es un detector de pico. Y primero vamos a entender, ¿es esto exactamente un detector de pico? Fijaros que tiene diodo, resistencia y condensador. Entonces, para ser exactos, esto es un rectificador de media onda con resistencia. Bien. Entonces, primero vamos a ver un análisis de pasito a pasito de diferentes tipos de rectificadores y así hacemos un repaso rapidito de la teoría. Primero, un detector de pico de verdad tiene este aspecto, ¿verdad? Tiene cierta tensión de entrada y nos dará cierta tensión de salida. De forma que cuando yo introduzca aquí a la entrada cierta V sub I, ¿cómo va a salir la salida? Supongamos que al principio el condensador está descargado. Entonces, mi señal de entrada al principio irá creciendo y mi señal de salida también, mientras el diodo esté en on, pero cuando el condensador quiera descargarse por este camino, porque aquí la tensión V sub I empieza a decrecer, no va a poder, no tiene este camino, por aquí no puede irse la corriente. Entonces, a partir de este momento, se queda el condensador cargado al máximo y va a retener a la salida la tensión de pico que yo tuviera aquí. Esto es un detector de pico de verdad. Si en algún momento esta sinusoide incrementara su amplitud, la señal de entrada, a partir de este momento mi señal de salida seguiría la entrada hasta de nuevo quedarse clavado el valor máximo. ¿Vale? Esto sería en el caso de que no estuviera la resistencia. Venga, pues ahora vamos a hacer el análisis de cómo sería el circuito, su comportamiento, cuando solo está la resistencia. Este es el circuito que llamamos un rectificador de media onda. Entonces, si esta es la señal de entrada, esta es la de salida, y tenemos, pues tendría en este aspecto la V sub I. ¿Cómo sería la de salida? Pues la de salida, en estos periodos de tiempo, donde la tensión es positiva, este diodo está en on y puede pasar corriente por él. Entonces la tensión de salida le va a seguir, esta sería el V out. Pero cuando me vaya a estas zonas de aquí, mi diodo se pone en off. No tiene camino por donde irse la corriente, ¿vale? ¿Y esto dónde se va a quedar? Se va a quedar la salida a 0 voltios. De forma que voy a tener estas zonas de aquí a 0 voltios. Estas son las zonas de on y estas son las zonas de off. Bien, pero en este caso tenemos un circuito que lo tiene todo. Tiene la resistencia y tiene el condensador. Entonces, esto es lo que hemos estudiado. Bueno, tenéis que haber estudiado vosotros porque lamentablemente no os lo he podido contar yo delante en la pizarra. Es un rectificador de media onda con condensador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tenemos la V sub I de ahí arriba, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se comportaría ahora la V out, la tensión en este sitio. Cuando mi señal está creciendo, mi señal puede crecer, hemos pensado que estamos inicialmente con el condensador descargado, hasta que llegue a cierto valor máximo. Cuando la señal de entrada empieza a decrecer, esto para un momento que pueda decrecer un poquito, pero el diodo se pondrá en off. Cuando aquí esta tensión empieza a caer, este diodo se pondrá en off y entonces el condensador solo va a encontrar un camino por donde descargarse, por la resistencia. De forma que aproximadamente desde aquí hasta aquí, en este tiempo, el diodo va a estar en off. Y entonces mi condensador se va a estar descargando durante ese tiempo a través de esa resistencia. Aquí estamos en el tiempo que está en off. Y de nuevo, en este trocito de aquí, vamos a ponerlo con otro colorcito que se vea bien, mi diodo se pondrá de nuevo en on y empezará a conducir. Y el proceso se repite pues todo el rato así. Bien. Pues esta diferencia de tensión que hay entre el punto más elevado y el punto más bajo es lo que llamamos tensión de rizado que vamos a calcular en este problema. Bien. Entonces, un comentario importante que vamos a hacer es el porqué de llamar a este circuito un detector de pico cuando podría habernos sobrado poner esta resistencia. Yo podría haber dicho que quito esta resistencia y puesto el detector de pico puro conectado al buzzer. Y el motivo de utilizar esta resistencia y no utilizar un detector de pico de verdad es que, a pesar de lo que os hemos enseñado en la teoría, por aquí, en las patas de entrada del operacional, entra una minúscula corriente.
Una corriente se llama corriente de polarización, que es el orden de pues, picoamperios, incluso femtoamperios. Pero si yo no le doy un camino para que por aquí circule cierta corriente, que sería esta resistencia, este operacional no va a funcionar, no funciona, ¿vale? Entonces, me veo obligado a poner esta resistencia simplemente para permitir que este operacional funcione, que está haciendo aquí de hacer, ¿vale? Entonces, no es un detector de pico puro, esto es un rectificador de media onda con condensador. Venga, pues vamos a hacer el análisis. Sobre todo yo comentaba esto porque si probáis el montaje del detector de pico puro con un buffer en el laboratorio, en alguna práctica que tuviéramos, ojalá que tengamos tiempo de hacerla en breve, pues no os va a funcionar, necesitaréis esa resistencia. Bueno, pues venga, vamos a hacer el análisis de lo que hay aquí. Lo primero de todo es, suponemos que esto es un diodo ideal, de forma que la caída de tensión aquí es cero, de forma que la señal que tengo aquí, el valor de pico que yo voy a tener aquí, va a ser el mismo valor de pico que yo tenga aquí. ¿Vale? ¿Qué valor de pico que voy a tener en los dos lados? 10 voltios. ¿Vale? Frecuencia de esa señal, 100 hercios. Periodo facilito, 10 milisegundos. Vale. ¿Para qué quiero calcular el periodo? Necesito calcular el periodo porque tenemos una expresión en la teoría que nos dice cuál es el valor del rizado. Nos dice que es cierta U es US, que ahora veremos lo que es la tensión de pico en este punto. ¿Vale? Ese valor de pico multiplicado por el periodo dividido entre la tau. Pero esta expresión no se cumple siempre. Esta expresión es una aproximación. Se cumple solo si tau es mucho más grande que t. ¿Vale? Entonces tenemos que calcular la tau. ¿Y la tau qué vale? La tau vale la R por la C. Y la R por la C, pues tenemos aquí los valores, ese 2K2 ohmios por 100 microfaradios me da el valor de la tau, que son 220 milisegundos. Y esta tau que acabamos de calcular es mucho más grande que ese periodo que acabamos de calcular, que son 10 milisegundos. ¿Vale? Entonces, se cumple, genial. Entonces, puedo utilizar esta expresión y la voy a utilizar. ¿Vale? Entonces decimos, primero, tensión de rizado, ese V su S de pico. ¿Vale? Pues si mi señal de entrada es un coseno que está haciendo cosas así, con valores de pico de 10 voltios, ¿vale? En este sitio de aquí, mi señal a la salida del diodo, como la caída es cero, voy a tener también aquí tensiones de pico de 10. Esto también va a ser 10 voltios, ¿vale? Luego hará estas caídas con el rizado, igual que siempre, ¿vale? Pero aquí tengo 10 voltios. De forma que aquí voy a utilizar como expresión de tensión de pico al otro lado del diodo 10 voltios, porque el diodo es ideal. Multiplicado por ¿qué? Por el periodo 10, dividido entre la tau 220. Y esto me da 0,45 voltios de tensión de rizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la diferencia de tensión entre aquí y aquí, perdón, uy, se me ha escapado un poquito. Vamos a pintar mejor la flecha, que luego os haréis un lío y no me lo puedo perdonar. Entre aquí y aquí, esa diferencia son 0,45 voltios, ¿vale? O sea, yo aquí pintará una línea punteada. Lo de la tableta está muy bien, pero no creas que es perfecto para dibujar. X, 0,45, ¿vale? 0,45, de forma que si aquí tengo 10 voltios, ¿aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener 10 menos 0,45, 9,55 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Y también tiene cierto valor medio. El valor medio va a estar por aquí. ¿Eh? ¿Y ese valor medio cuál va a ser? Pues va a ser 10 más 9,55, o sea, el valor más alto más el valor más bajito, partido por 2. ¿De acuerdo? Bien, pues así lo hemos calculado para el caso de que mi diodo sea ideal. Nos dicen, calculémoslo también para el caso de que el diodo no sea ideal. ¿Vale? Pues muy facilito. Si el diodo no es ideal, sabemos que la caída típica son 0,7 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tengo tensiones de pico de 10, aquí al otro lado ya no tengo tensiones de pico de 10. Las tensiones de pico que voy a tener aquí son de 10 menos 9, ay, me estoy haciendo lío, perdón, vamos a hacerlo bonito. Venga. Las tensiones de pico que voy a tener aquí son de 10 voltios menos 0,7, o sea, 9,3 voltios. ¿Vale? Si lo dibujamos de nuevo, misma señal de entrada, pero el pico que yo voy a alcanzar después del diodo va a ser de 9,3 voltios.
De nuevo aquí tendré mi caída cuando el diodo está en off, de nuevo mi subida cuando está en on, de nuevo mis caídas y de nuevo hay un rifado. Y el rifado simplemente lo tenemos que recalcular. Lo recalculamos. ¿Cómo lo recalculo? Uso la misma expresión. ¿Por qué puedo utilizarla? Porque si sigue cumpliendo esto, se sigue cumpliendo que tau es mayor que t. Nada ha cambiado en ese sentido. ¿Vale? Entonces, tensión de rifado va a ser valor de pico. ¿Cuál es el nuevo valor de pico? Que el diodo no es ideal, 9,3. De nuevo multiplicado por el periodo aquí y aquí por la tau, 220. Y tengo un valor ligeramente diferente, 0,42 voltios. Este valor es más realista que el que calculé antes, de forma que si aquí el valor de pico son 9,3 voltios, aquí ¿qué va a ser? Va a ser 9,3 menos 0,42. Y esto es 8, vaya churro de 8, 8,88 voltios. Y no es que sea un genio de las mates, sino es que he hecho las restantes para no hacerme un lío. ¿De acuerdo? Y el valor medio, pues de nuevo está por aquí, va a ser el 9,3 más el 8,88 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Pues fácil. Continuemos. La última pregunta que nos dicen es, ¿para qué sirve este buzzer? Vamos a analizarlo. Y para analizarlo vamos a hacer una suposición. Suponeros que aquí, a la salida del buzzer, yo pongo una resistencia de carga, una RSUL, además de un valor pequeñito, 100 ohmios. ¿Cuándo va a ser la tensión de rifado? La misma, porque daros cuenta, la tau aquí sigue siendo la misma. ¿Por qué? Mi paralelo de condensador y resistencia, ¿se están dando cuenta de que ya están los 100 ohmios? No. ¿Por qué? Porque esta resistencia de entrada de aquí es infinita. De forma que la V de rifado va a ser lo mismo que antes. V sub S, T entre tau. La TU no ha cambiado nada. Sigue siendo esos 2,2 por esos 10 microfaradios. Nada ha cambiado. ¿Vale? Porque yo estoy viendo aquí pues como un abierto. Estoy viendo tensión de resistencia de entrada infinita. ¿Vale? He conseguido aislar el valor de la carga que yo he puesto aquí, más o menos pequeño, no lo está viendo mi circuito rectificador de media onda. Vamos a suponer ahora que no está el buzzer. Vamos a suponer que no está el buzzer, que no hemos sido avispados y todavía no sabemos bastante electrónica, y se nos ocurre conectar directamente al rectificador de media onda, conectarle directamente la carga. Ponemos aquí esta carga de 100 ohmios. La pongo por aquí y digo que el buzzer no existe. ¿Vale? Y vamos a recalcular aquí la tensión de rifado. ¿Vale? Para calcular la tensión de rifado tengo que sacar la nueva tau. La nueva tau es cierta R equivalente por la C. ¿Y ese R equivalente cuánto vale? Es el paralelo de 2,2 kiloohmios en paralelo con 100. O sea, perdón, aproximadamente 100 ohmios. ¿Veis? La R equivalente ahora se ha hecho mucho más pequeña que antes. De forma que la tau se ha hecho mucho más pequeña que antes. De forma que la V sub R que la ha pasado se ha hecho mucho más grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que si yo antes tenía una señal que estaba haciendo a la salida cosas así, con poco rifado, mi señal ahora va a estar haciendo cosas así, con mucho más rifado. Y no solo eso, el valor medio también va a variar. ¿Vale? Entonces, ¿para qué utilizo yo el buzzer? Utilizo el buzzer para poder poner cargas aquí sin que varíe la tensión de rifado ni el valor medio. Y un último comentario antes de terminar es, veis que yo he utilizado aquí esta expresión a pesar de que he dicho que la resistencia equivalente son 100 ohmios. Aquí en este caso no puedo utilizar ahora esta expresión. ¿Por qué? Cuando yo calcule la nueva tau, que serán aproximadamente 100 ohmios por el valor del condensador, muy probablemente ya no se va a cumplir que esta tau es mucho más grande que t. Y entonces esta expresión no me va a valer. Entonces no os equivoquéis en los exámenes. ¿Vale? Tendré que utilizar la expresión que me da el rifado, la expresión general, sin la aproximación basada en exponenciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya estado razonablemente claro, que os haya sido útil y os deseo mucha suerte y que estudiéis un montón. Pues nada, saludos a todos y cualquier cosa estoy a vuestra disposición para ayudaros.